Mi esposa planeó dejarme después de construir una vida con su primo usando mi dinero, así que puse en marcha mi plan con venganza. Tengo 30 años y llevo casi 3 años casado con Lorena, que tiene 29. En total llevamos 5 años juntos. Al menos eso creía. Teníamos nuestras rutinas, nuestros rituales de pareja, noches de películas los viernes, panqueques todos los domingos, entrenábamos juntos en el gimnasio, donde yo la ayudaba con las pesas y ella fingía odiar el día de piernas. No era perfecto, pero era nuestro hogar. Y entonces apareció Mauricio, su primo, de 31 años. Aclaro algo, Mauricio no era ese tipo de pariente lejano que solo aparece en Navidad. Ellos crecieron juntos, casi como hermanos. Vacaciones compartidas, bromas internas desde la infancia, fotos de bebé colgadas en la casa de su madre donde salen juntos. Él siempre estuvo muy presente. Hasta solía bromear con que fue el padrino honorario en nuestra boda. Antes me parecía gracioso, ahora solo me suena patético. Cuando se mudó de regreso a la ciudad el año pasado, no le di demasiada importancia. Se había separado. Había perdido el empleo. Necesitaba un lugar donde quedarse y Lorena propuso que usara nuestro cuarto de huéspedes por unas semanas. No me encantó la idea, pero no me opuse. Ese fue mi primer error. Lo que serían unas semanas se convirtieron en 3 meses. 3 meses en los que Lorena repetía que es familia cada vez que yo preguntaba cuándo se iría. 3 meses con él instalado en la casa, viendo series con ella, viniendo con nosotros al gimnasio, comprando víveres para ayudar, quedándose en casa mientras yo trabajaba y siempre encontrando alguna excusa para pasar tiempo con ella cuando yo no estaba. Empezó a sentirse como si tuviera un compañero de cuarto al que nunca invité, o peor, como si poco a poco estuviera ocupando mi lugar. Una noche llegué del trabajo y los encontré armando un mueble de IKEA. Reían con esas bromas internas suyas, su música sonaba en mi parlante, y estaban usando mis herramientas. Yo ni sabía que habían comprado estanterías nuevas. ¡Ay! Queríamos darte una sorpresa, dijo ella sonriendo. Y Mauricio, sin perder el ritmo, yo lo resolví más rápido que él. Días después, llegué de trabajar y los encontré tirados en el suelo de la sala, uno al lado del otro, rodeados de álbumes viejos. Él tenía la mano en su tobillo, como si nada. Me quedé parado en la puerta. ¿Qué está pasando? Lorena levantó la mirada como si hubiera interrumpido una escena de película. Estábamos viendo fotos de cuando éramos niños. Tienes que ver el corte de tazón de Mauricio, dijo riendo. Ya sé lo que estás pensando. Que como fui tan ingenuo al dejar que su primo se quedara con nosotros, que lo veía venir. Créeme, en retrospectiva me dan ganas de darme un golpe, pero cuando confías en alguien, cuando crees que hay líneas que simplemente no se cruzan, tiendes a justificar cosas. Es su primo, por Dios. ¿Quién piensa en algo así? ¿Quién inicia algo con su propio primo? Eso no es solo traición, es retorcido en otro nivel. Nunca imaginé que llegarían a ese punto. No en mi casa, no ellos. Así que decidí hablar con ella. Era martes por la noche, estábamos sentados en el sofá. Yo miraba las noticias y revisaba el celular. Ella estaba con su teléfono otra vez, sonriendo con una expresión que no me dirigía a mí desde hacía semanas. Me incliné lo suficiente como para ver el contacto en pantalla. Mauricio. Dejé mi teléfono y le dije, últimamente hablan mucho, ¿no? Ni siquiera levantó la vista. Está pasando por cosas difíciles. Solo lo estoy apoyando. ¿Desde hace 3 meses? Respondí. Y siempre contigo involucrada. Entonces me miró, con esa cara que ya venía cargada de reproche. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que él está más en esta casa que yo. Que le escribes todo el día. Sales más con él que conmigo. Es extraño, Lorena. Ella resopló y lanzó su celular al sillón como si la hubiera insultado. Estás siendo paranoico. No, dije, incorporándome. Estoy siendo observador. Pasas más tiempo con él que conmigo. Comidas, mandados, ayudarlo con cosas que duran horas. Es tu primo, no tu sombra. Rodó los ojos. Ah, claro, ahora no puedo apoyar a mi familia sin tu permiso. No se trata de apoyar, sino de límites. Y estás actuando como si los tuyos ya no existieran. Entonces me soltó una de esas frases con las que solía ganar discusiones. Mauricio ha estado para mí en formas en las que tú no. Al menos él me escucha. Tú solo estás cansado, trabajando o criticando todo lo que hago. Me quedé en silencio un momento. ¿En serio me estás comparando con tu primo? ¿Te estás escuchando? Ella se levantó de golpe. No puedo creer que estés haciendo esto un drama. ¿Es familia? Estás quedando en ridículo. No, respondí, con voz firme. Lo que estás haciendo es exponer lo que ya es evidente. Y no soy el único que lo nota. ¿De verdad crees que nadie más se da cuenta? Se cruzó de brazos, la mandíbula tensa. Si eres tan inseguro, mírate al espejo antes de decirme con quién puedo o no pasar el tiempo. Negué lentamente. No es inseguridad, es respeto. Y tú lo estás ignorando. Ella tomó su celular, murmuró que necesitaba aire y salió de la casa. Ahí supe que algo no estaba bien. No con Mauricio, con ella. Porque cuando la enfrenté, no defendió nuestro matrimonio, lo defendió a él. Intenté no obsesionarme,
Pero luego ocurrió esto, llegué una tarde y encontré un llavero con una tarjeta electrónica sobre la encimera. Era una llave de apartamento nueva. La levanté. ¿Qué es esto? Lorena apenas pestañeó. Mauricio firmó contrato de alquiler. ¿No es genial? Debería haberlo sido. Pero había un detalle. Mi nombre también aparecía en el contrato. Llamé a la oficina de arrendamientos para confirmar, y me enviaron una copia del documento firmado. Mi firma estaba allí. El problema es que yo nunca lo firmé. Tenía frente a mí un contrato legal que me ataba financieramente al departamento de Mauricio, y ni siquiera sabía que existía. Esa noche la confronté. Al principio se congeló, y luego trató de desviar. Necesitábamos un fiador. Mauricio aún no tiene ingresos. No quería preocuparte, así que lo resolví. Falsificaste mi firma, le dije. Iba a decírtelo, respondió con los ojos abiertos, fingiendo inocencia. Solo no sabía cómo. Y en ese instante sentí ese vacío, ese momento donde entiendes que la persona a tu lado no es quien creías. No grité, solo dije, necesito aire, y salí. Entonces llamé a mi amigo Sergio. No es detective ni hacker. Solo un fanático de la tecnología y los gadgets. Le conté lo que sospechaba, que Lorena y Mauricio no solo estaban jugando a la casita, con mi nombre en sus contratos. Él se quedó en silencio un segundo. ¿Hablas en serio? ¿Crees que hay algo entre ellos? ¿Pero no son primos? Sí, y justamente por eso no lo vi venir. Pero hay demasiadas señales, demasiado comportamiento extraño. Sergio suspiró despacio. Amigo, si tienes razón, eso no es solo una infidelidad. Es de esos escándalos que arruinan reuniones familiares para siempre. Lo sé, dije, y no los estoy acusando a ciegas. Necesito la verdad. ¿Alguna vez usaste la sincronización entre dispositivos? Me preguntó de pronto. ¿Qué? Lorena y yo teníamos relojes inteligentes iguales. Fue un regalo de aniversario, una de esas cosas de pareja. Estaban conectados a la misma cuenta en la nube. La mayoría no se detiene a pensar en todo lo que se sincroniza al iniciar sesión desde varios dispositivos. Así que accedí a nuestra cuenta compartida desde mi celular y descargué los mensajes de su reloj. Solo los mensajes de texto. No quería hacerme el espía total. Solo necesitaba respuestas. Y las obtuve. Mensajes a altas horas de la noche. De Mauricio. Cosas como: te veías increíble hoy. Ojalá hubiéramos podido quedarnos más tiempo en el nuevo lugar. O peor, todavía pienso en esa primera vez en el asiento trasero. Tenemos que tener más cuidado. Él no es tonto. Cada mensaje era como un golpe en el pecho. Asiento trasero. Nuevo lugar. Y encima, él no es tonto. Eso era lo más repulsivo. Sabían perfectamente que estaban cruzando una línea, y aún así seguían adelante, siendo primos. Guardé cada captura, cada palabra. No para vengarme, no todavía. Lo que necesitaba era entender hasta dónde llegaba todo esto. Así que me hice el desentendido. Fingí normalidad. La besaba antes de dormir. Cenaba con ambos, le preguntaba a Mauricio cómo iba la búsqueda de empleo mientras imaginaba estrellarle la cara contra la encimera. Pero esto no iba de perder el control. Era una partida estratégica, y yo ya no estaba jugando a las damas. Primero, llamé a la oficina de alquiler, fingiendo interés por mi nuevo apartamento. La mujer que contestó fue demasiado amable, muy entusiasta, y empezó a soltar detalles como si yo fuera el futuro inquilino. Tercer piso, 2 habitaciones, lavadora y secadora incluidas. Y lo mejor, contrato firmado a mi nombre, gracias a mi excelente historial crediticio e ingresos. Incluso me agradeció por haber pagado los 3 primeros meses por adelantado. Yo no sabía nada de eso. Me mantuve sereno, tomé nota y colgué sin levantar sospechas. Luego conduje hasta el complejo, me estacioné enfrente y esperé. No tardaron mucho. Alrededor del mediodía, Mauricio llegó conduciendo el auto de Lorena. Ni siquiera era su coche. Abrió la puerta del departamento con una sonrisa satisfecha. 2 minutos después, ella apareció, sin nervios, sin cuidado, como si viviera ahí. Ni siquiera intentaron disimular. Podría haber cruzado la calle, golpeado la puerta y hecho un escándalo. Pero me quedé allí, observando, analizando cada detalle de aquel edificio. Mientras ellos creían que yo estaba ocupado en el trabajo, ellos se instalaban cómodamente en un escondite pagado por mí. Incluso estaban llevando vajilla que yo había comprado. Esa noche, al volver a casa, comencé a revisar. No faltaba nada evidente, pero su joyero estaba revuelto y algunos vestidos que no veía desde hacía semanas habían desaparecido. Se estaba mudando poco a poco, mientras seguía durmiendo en mi cama como si nada. Fue entonces cuando lo comprendí. No solo me estaban engañando, estaban construyendo una vida sin mí. Solo que olvidaron la parte en la que tenían que decírmelo. Decidí ponerla a prueba. Durante la cena, mencioné casualmente que uno de mis clientes me había hablado sobre unos departamentos cerca del centro comercial. Apenas terminé la frase, Lorena se encogió de hombros. Ah, sí, no me suena, dijo bajando la vista al plato. No preguntó el nombre, ni la zona, y ella nunca dejaba pasar una oportunidad para hablar de bienes raíces. Una vez se pasó 20 minutos opinando sobre colores de pintura de una casa en un vídeo de YouTube, pero esta vez, actuó como si tuviera que concentrarse en no delatarse. Pensé que lo conocerías, agregué sin cambiar el tono. Dicen que tiene buena distribución. Departamentos de esquina, vestidores. Eso tienen muchos lugares, respondió rápido,
casi interrumpiéndome, y se levantó. ¿Quieres algo de la cocina? No. Estoy bien, le dije sin moverme. Desapareció por el pasillo. No la seguí, solo esperé. 2 minutos después, escuché su voz, baja, contenida, y luego, la segunda voz, una que me congeló la sangre. Era Mauricio. Mencionó el complejo, susurró Lorena. No sé cómo lo supo. Dijo que alguien en el trabajo lo comentó. Pausa. No dije nada. Me comporté normal. Otra pausa. Mauricio dijo algo que no logré entender. Creo que está tanteando, nada más. Pero igual, raro, ¿no? Así de la nada. Eso fue todo lo que necesitaba. No solo eran culpables, estaban asustados. Y aún así pensaban que yo era demasiado ingenuo para notar algo. Los días siguientes me dediqué a reorganizarlo todo. Cambié todas las contraseñas, congelé la tarjeta compartida, transferí mis cuentas a una red privada. Incluso llamé al seguro para revisar las pólizas. Y sí, había intentado cambiar al beneficiario, por si acaso. Increíble. Mientras tanto, Lorena seguía con su papel. Sonreía más, cocinaba, me traía mis cosas favoritas como si de verdad le importara. Todo era una actuación. Y yo seguía fingiendo, justo lo suficiente para que creyera que todavía tenía el control. Ese era el objetivo. También visité a un abogado. Se llamaba William. Es militar, serio, agudo, de esos que no necesitan levantar la voz para imponer respeto. Le conté sobre el contrato falso, la suplantación, el engaño con su primo. Ni se inmutó. ¿Primos? ¿Qué caso más retorcido? Dijo. Primero asegurémonos de blindar tus bienes. Luego nos ocupamos del resto. Me cayó bien al instante. Estuvimos horas revisando documentos, propiedades, cuentas. Y descubrí que, gracias a que usó mi identidad sin consentimiento, tenía opciones legales muy sólidas. William me entregó una lista y me advirtió. No reveles nada todavía. Deja que siga creyendo que no sabes nada. Lo más difícil fue mantener la calma. Actuar como si no supiera con quién hablaba durante el día, ni dónde estaba realmente. Pero lo hice, porque si quería cortar con todo sin dejar cabos sueltos, tenía que ser frío. La gota final llegó con un mensaje. Supuestamente estaba en yoga. Me mandó una foto de su smoothie con la frase, día de autocuidado, algún problema. Pero el reloj sincronizado indicó su ubicación exacta. El mismo departamento, la misma sala, a la misma hora. Sonreí, no por felicidad, sino porque, al fin, todo se estaba alineando. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella y me senté en el coche por 20 minutos. No estaba planeando, estaba ordenando mis ideas. Todo lo que ella había hecho hasta ese momento venía disfrazado de colaboración, de ayuda, de pareja ideal. Pero no era más que manipulación encubierta. Firmar con mi nombre, coordinar tareas conjuntas que acababan en visitas al departamento de Mauricio. Y yo, ya no pensaba seguir tolerándolo. Me di cuenta de que no solo estaba frente a una infidelidad, era algo mucho más calculado. Estaba conviviendo con alguien que quería desaparecer de mi vida sin levantar sospechas, pero llevándose todos los beneficios de seguir ligada a mí. Y eso fue lo que más dolió. Aquella tarde tomé una de las decisiones más inteligentes en medio de todo este desastre. Pedí el día libre, llamé al trabajo fingiendo estar enfermo y me quedé en casa sin avisarle. Apagué el rastreo del teléfono, cerré todas las cortinas, dejé el coche de un amigo estacionado frente a la casa y esperé. Quería saber cómo actuaba cuando creía que yo no estaba. Y no tardé en obtener respuestas. Alrededor de las 10:15 de la mañana, Lorena salió de casa con ropa deportiva, sin colchoneta, sin bolsa de gimnasio. Solo llevaba sus llaves y un bolso que nunca antes le había visto. Esperé 5 minutos y la seguí, manteniendo siempre 3 coches de distancia. No fue al gimnasio ni pasó por su cafetería habitual. Condujo directamente hasta un complejo de apartamentos, donde Mauricio, supuestamente, vivía solo. Usó el código del portón sin dudarlo, como si lo hubiese memorizado hace tiempo. Me estacioné en una plaza cercana y aguardé. 2 horas después, salieron. Ella llevaba una blusa diferente. Él reía. Se veían tranquilos, sin apuros, sin remordimientos, como si simplemente compartieran una vida en la que yo no tenía lugar. Y ahí me golpeó de lleno la verdad. Ya se había desconectado de todo lo que teníamos. No fue un error emocional o un impulso. Estaba construyendo su próxima vida paso a paso, con llave del apartamento incluida, esperando el instante justo para dejar atrás la nuestra. Esa noche no dije nada, pero hice algo que lo cambió todo. Mientras se duchaba, abrí su portátil. No tenía contraseña en el navegador. Aún estaba conectada a su nube personal. Allí, a la vista, había una carpeta llamada Siguientes Pasos. Dentro, encontré un borrador de correo dirigido a su primo, una lista detallada de gastos compartidos en la casa, capturas de nuestras facturas, e incluso un esquema de cómo podría repartirse todo si nos separábamos de forma amigable. Pero lo peor fue una nota al pie donde decía que yo probablemente no pondría resistencia porque siempre evité el conflicto. No dolió porque fuera cierto, sino porque ella confiaba en que lo sería. También encontré escaneos de mi firma, firmas reales, extraídas de documentos PDF que ella había manipulado para imitar mi trazo. No fue un desliz, era un plan, una estrategia meticulosa. Fotografié cada archivo,
Hice copias de seguridad y luego accedí al historial de impresiones del hogar. Recordaba que una noche imprimió muchos formularios mientras yo dormía. Efectivamente, seguían allí varios documentos bajo encabezados de bienes raíces y contratos, todos descargados desde el correo de su primo. No se estaba escondiendo, solo asumía que yo jamás buscaría. Al día siguiente, me reuní de nuevo con William. Le conté todo y le mostré pruebas, fotos, capturas de pantalla, registros de impresión. Él se recostó, se tronó los dedos y me dijo: bien, vamos a cerrarle todas las puertas. Me orientó para recopilar todo lo que estuviera a mi nombre: servicios, préstamos, suscripciones. Empezamos a sacar todo del ámbito compartido. Me explicó que servía como evidencia legal y que no. Y luego mencionó algo que no había considerado: debíamos protegernos contra una posible acusación de abandono de propiedad. Me explicó que algunas personas se mudan, dejan las cuentas a nombre del otro y luego alegan que la casa les pertenece porque el otro los dejó a cargo. Sonaba absurdo, pero con alguien que ya había falsificado mi firma, tenía sentido. Así que presenté una declaración de ocupación ante la entidad hipotecaria, dejando constancia oficial de que yo seguía viviendo allí. Ese fin de semana cambié todas las cerraduras. Ella no hizo preguntas, solo comentó algo sobre que las anteriores estaban fallando. Asentí y sonreí por cortesía. A partir de ahí, cada noche me fui organizando más. Hice copias de seguridad, fotografié objetos de valor, documenté el inventario de la casa. Compré una caja fuerte ignífuga y guardé mi pasaporte, mi número de seguridad social y una memoria USB con toda la información recopilada. No era paranoia, era preparación. Para el lunes, ya tenía una carpeta más gruesa que una tesis universitaria: pruebas, declaraciones, cronologías, registros. Estaba listo. No se trataba de si la confrontaría, sino de cómo. Y en cuanto a cuándo, quería que fuera quirúrgico, sin advertencias, sin peleas, sin escenas. Si ella lo trataba como un negocio, yo también lo haría. Le pedí a William que redactara los papeles del divorcio, pero no un modelo estándar. Los llenamos con cláusulas a mi favor. Como ella había falsificado una firma en un documento legal, incluimos una acusación formal por fraude, exigiendo que renunciara a cualquier reclamo sobre nuestros bienes. También pedí conservar la casa y que se le eliminara de los servicios y documentos de propiedad. Todo cerrado legalmente, sin espacios para interpretaciones. Luego planeamos el momento. Todos los jueves ella seguía el mismo ritual: manicura a 10 minutos de casa, seguida de batidos con Mauricio. Siempre subía una selfie desde el salón de uñas con algún pie de foto del tipo autocuidado antes del caos. Así que ese jueves, justo cuando se acomodaba en su silla de siempre, William envió un mensajero. El servidor entró directamente, pronunció su nombre completo en voz alta y le entregó el sobre. Se quedó congelada. La técnica que le hacía las uñas levantó la vista, desconcertada. Varias clientas miraron en silencio. Ese instante debió doler más que cualquier lámpara de secado. Mientras tanto, yo observaba todo desde casa. El salón había subido una historia en Instagram justo antes de que la citaran. Lorena aparecía sonriendo, mostrando un esmalte rosa, fingiendo una felicidad que estaba a segundos de desmoronarse. Regresó 1 hora y media después, con la expresión de alguien a quien acaban de rayar el coche. Y no necesitó decir nada. Ya todo estaba hecho. Lorena entró de golpe, cerrando la puerta con fuerza. Dejó el bolso sobre la encimera y fue directo a la cocina, apretando los papeles del divorcio como si le hubiera enviado una serpiente viva por correo. Yo no me levanté ni pausé lo que estaba viendo en la televisión. Levantó el sobre en el aire, agitándolo con enojo. ¿Hablas en serio con esto? ¿Me lo entregas así, como si fuera una desconocida cualquiera? Ni siquiera giré del todo la cabeza. Eso pasa cuando firmas mi nombre en un contrato de arrendamiento y te pones a planear un futuro con tu primo. Su rostro se contrajo en una mezcla de sorpresa y rabia. Dios mío, ¿de verdad sigues con esa estupidez? Es mi familia. Lo que es realmente repugnante, dije ahora sí mirándola de frente, es que hayas estado jugando a tener una vida paralela con alguien que siempre llamaste hermano. Eso no solo es traición, es perturbador. Parpadeó con rapidez y luego frunció los labios. Vaya, ¿ahora soy una enferma? ¿Y crees que puedes hablarme así después de todo lo que vivimos? Tienes razón, respondí con calma. No debería llamarte enferma. Debería decir que además de eso, eres una farsante, porque no tuviste problema en falsificar mi firma para ayudar a tu amiguito con quien convives. Abrió la boca como si fuera a soltar una letanía, pero las palabras no llegaron a tiempo. En su lugar, bufó y lanzó la típica evasiva. Siempre haces lo mismo. Le das la vuelta a todo. Jamás confiaste en mí. Por eso esto se está desmoronando. Vives inventando cosas en tu cabeza y las tomas como si fueran realidad. Qué curioso, dije. Todo lo que tuve que hacer fue revisar recibos, registros de conexión, correos electrónicos. Ni tú ni Mauricio se molestaron en cubrir sus huellas. Supongo que cuando uno se siente cómodo haciendo cosas turbias con alguien que lleva su misma sangre, se descuida. Su expresión cambió como si le hubiera dado una bofetada. Estás mal de la cabeza. No, Lorena, lo que pasa es que ya no soy el idiota que creías. Se quedó de pie, respirando agitadamente, esperando que me quebrara,
que cediera como antes. Pero esta vez volví la vista al televisor. No dije ni una palabra más. Entonces vinieron las lágrimas, forzadas. No me moví ni un centímetro. Lo único que pensaba era cuántas veces me había sonreído mientras armaba su salida. Cuántas noches me besó para después mandarle mensajes a Mauricio en cuanto yo me dormía. No puedes cerrarme la puerta así, dijo, con la voz quebrada. Nosotros construimos una vida juntos. Tú arrasaste con esa vida cuando decidiste que yo era tu plan de respaldo, le respondí, poniéndome de pie. Y que te sorprenda, eso lo dice todo. No volvió a hablar. Agarró algunas cosas, el teléfono, un cargador, su cartera, la chaqueta. Nada más. Salió de casa como si fuera a volver en una hora y creyera que todo estaría resuelto. Pero no fue así. Apenas se cerró la puerta, le mandé un mensaje a William, entrega confirmada. Me respondió con un emoji de pulgar arriba y un mensaje que decía, bienvenido a la fase 2. A la mañana siguiente, revisé las cuentas. Tal como sospechaba, había intentado acceder a nuestros ahorros conjuntos. Sin éxito. Ya la había bloqueado de todo. Me mandó 3 mensajes. No respondí ninguno. El primero solo decía, ¿podemos hablar? El segundo era más largo, con tono suplicante. En el tercero, me acusaba de ser cruel. Pero yo no estaba siendo cruel. Estaba marcando un final. La semana siguiente fue inquietantemente tranquila. Ese tipo de calma que uno sabe que precede algo. Con personas como ella, cuando pierden el control, lo siguiente que hacen es intentar manipular la historia. Y así fue. El que apareció fue Mauricio. Me llamó después de meses sin decir palabra. Tuvo el descaro de sonar relajado. «Hey, ¿podemos hablar un momento?» Ni me molesté en responder. «Mira, las cosas se salieron de control», insistió. «Lorena no está bien. Ya sé que esto es un desastre, pero tal vez podamos aclararlo». Entonces hablé, con voz baja, sin alterarme. «Te acostaste con mi esposa. Usaste mi nombre para conseguir un departamento. ¿Qué se supone que vamos a aclarar?» Hubo un silencio incómodo. Luego soltó una estupidez tan grande que por poco me río. «No pensé que lo descubrirías». Me recliné en la silla, negando con la cabeza. «Eso cuadra, porque nadie en su sano juicio hace lo que tú hiciste creyendo que nunca se va a saber. No fue así, hermano», se apuró a decir. «No conoces toda la historia». Me eché a reír. «Ilústrame entonces». «Muero por saber cómo acostarte con tu prima mientras ella sigue casada conmigo puede tener justificación». Se puso a la defensiva. «No lo planeamos. Solo pasó. Ella era infeliz. Tú estabas distante. Y nosotros conectamos. Además, no somos familia de sangre». «Ah, claro», espeté. Como si eso lo hiciera aceptable. «¿Por qué? ¿Qué? ¿Solo están emparentados por matrimonio?» «Mauricio, das asco. Jugaste con alguien a quien siempre llamaste familia. Y no me importa cuán miserable dijera estar. No te metes en la cama de tu prima mientras vive con el hombre que te dio techo. No lo entiendes, Musito». «No, el que no entiende eres tú», le respondí, esta vez con firmeza. «¿Tú crees que esto se trata solo de ella? Te robaste mi confianza, usaste mi nombre, trataste de edificar tu vida sobre lo que yo construí, y lo hiciste con alguien con quien compartes fotos de cuando eran bebés. ¿Eso te parece normal?» Silencio. «Te voy a decir lo que va a pasar», proseguí. «Vas a borrar mi número, vas a mantenerte lejos de mí y vas a rezar para que esto no termine en los tribunales. Porque si vuelvo a oír tu nombre, más vale que sea en boca de un abogado o un juez». «Guau, pero ¿no podemos al menos hablar?». Lo interrumpí sin titubeos. «Ya lo hicimos». Después de colgar, lo bloqueé sin más. Supongo que pensaron que me iba a quedar paralizado por el impacto, que intentaría salvar el matrimonio o que reaccionaría con la misma pasividad de antes. Pero ya no era ese tipo. No después de todo lo que había descubierto. No luego de lo que intentaron hacer a mis espaldas. Ellos querían una separación discreta, sin alboroto. Yo les ofrecí el equivalente legal de una demolición. Para cuando terminó esa semana, ya había hecho todo lo que estaba en mis manos dentro del marco de la ley. Pero aún no sentía que todo estuviera cerrado. Ya se había presentado la documentación. Se había registrado la falsificación. La propiedad volvía a estar solo a mi nombre. Sin embargo, Mauricio, ese tipo seguía por ahí, comportándose como si solo hubiese cometido un error tonto. Como si sus acciones no tuvieran consecuencias. Y eso tenía que cambiar. Mauricio trabajaba por su cuenta en marketing. O al menos, así le llamaba él. Solía tener encargos por contrato, algo de asesoría de marca, campañas para empresas medianas de la ciudad, negocios que dependían en gran medida de la confianza, la imagen y la reputación en la comunidad. Recordé haber visto algunos nombres de sus clientes en los encabezados de correo cuando dejó su portátil abierto una noche, meses atrás. Empecé por ahí. Elegí el más visible de todos y les envié un mensaje anónimo desde la sección de contacto de su página. Fue breve, claro y directo. Solo deberían saber que uno de sus consultores, Mauricio R.,
está implicado en un proceso legal que involucra documentos falsificados, una investigación por fraude y conductas inapropiadas que podrían afectar negativamente su imagen. Adjunté una copia editada del contrato con mi firma falsificada y un fragmento del correo que él envió usando mi nombre. ¿Fui demasiado lejos? Tal vez, pero no mentí. 2 días después, supe que lo habían apartado del proyecto. No necesitaba que me lo dijeran. Lo vi directamente en el sitio web de la empresa. El nombre de Mauricio desapareció del pie de página. Ese mismo día, otra marca publicó una convocatoria urgente buscando reemplazo para un consultor en marketing. Era uno de los trabajos que él solía tener. Las fichas estaban cayendo una tras otra. No me regodeé, no publiqué nada, solo continué recopilando evidencia. Si en algún momento intentaba demandarme, yo ya le llevaría ventaja. Mientras tanto, Lorena lidiaba con su propio colapso. Comenzó a dejar cosas en el porche, cosas que yo no le había pedido. Un suéter que ni recordaba que tenía, una taza de nuestro viaje de aniversario. Una vez dejó una nota que decía: «Todavía te amo. Por favor, no borres todo lo que tuvimos». No contesté. Escaneé el papel, lo guardé junto al resto de documentos, y luego lo tiré a la basura. También comenzó a probar mis límites. Un día apareció sin previo aviso, justo cuando yo estaba lavando el auto. No escribió, no llamó, simplemente se detuvo en la entrada como si aún viviera allí. Me mantuve tranquilo, apagué la manguera y le dije que tenía 5 minutos. Al principio, mantuvo un tono cordial. Dijo que me extrañaba, que todo se había salido de control, que lo de ella y Mauricio no había pasado más allá de lo emocional. La dejé hablar, que siguiera cavando su propio agujero. Y entonces le pregunté: ¿y los correos donde decías que estabas en su cama? ¿Las fotos en su carpeta compartida? ¿El intento de cambiar los servicios a su nombre sin que yo lo supiera? ¿Eso también fue emocional? No respondió. En cambio, intentó voltear el relato. Me dijo que si yo hubiese luchado más por ella, quizá las cosas no habrían llegado tan lejos. Gaslighting en su forma más pura. Pero no me moví un centímetro. Intentaste reescribir los hechos, le dije, pero yo leí la versión original, y no pienso tragarme tu edición. Se fue llorando, otra vez, y yo solo murmuré: ya es demasiado tarde para eso. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era Mauricio. Squid, no tenías que irte a lo nuclear, hermano. No respondí, solo tomé una captura de pantalla, por si acaso. Cuando finalmente se supo la verdad sobre Lorena y Mauricio, el escándalo familiar fue total. Su madre me llamó llorando, no para pedir perdón, sino para preguntarme si era cierto. Pero si son primos, repetía, como si decirlo muchas veces lo hiciera menos grave. Su padre, que apenas me dirigía la palabra antes, me envió un mensaje: ninguno de nosotros está de acuerdo con esto. Incluso la hermana de Mauricio lo bloqueó de todas las redes. Hasta los familiares que solían evitar el drama estaban escandalizados. Nadie los defendió. Nadie dijo: hay que darles una oportunidad. Porque por más que intentaran disfrazarlo, todos coincidían: lo que hicieron fue perturbador, humillante y completamente inaceptable. Luego vino el silencio. Dejaron de aparecer, como si alguien hubiese apagado un interruptor. Sin más notas en el porche, sin visitas sorpresa. Pero yo no me engañé. Sabía que seguían ahí afuera, esperando a ver si yo arrastraba todo al fango. Lo que no entendieron fue que ya no necesitaba hacerlo. Ellos mismos se hundieron. Yo aproveché ese silencio para reconstruirme. Volví a pasar tiempo con personas a las que había apartado mientras trataba de sostener un matrimonio que ya estaba roto. Antiguos amigos, compañeros de trabajo, incluso algunos primos que no veía desde hacía años. Cada charla me recordaba quién era antes. El tipo enfocado, sereno, decidido, aquel que había quedado enterrado bajo años de concesiones y esfuerzos por alguien que había dejado de luchar por nosotros mucho antes de que yo lo notara. Una noche me crucé con una conocida de Lorena, Samantha. No éramos cercanos, pero habíamos coincidido en algunas reuniones. Me tomó del brazo y dijo en voz baja: quiero que sepas que algunos vimos lo que pasaba y no estábamos de acuerdo. Mauricio siempre fue un problema. Eso me marcó, porque no solo me dolió la traición de Lorena, sino el silencio de quienes la rodeaban. Que alguien por fin lo reconociera, me dio una especie de cierre. Incluso vi a la madre de Lorena en el supermercado. Puso cara de sorpresa y me lanzó una sonrisa incómoda, como sin saber qué decir. Solo asentí y seguí mi camino. Años atrás me habría detenido a ser cortés, pero ya no. No después de todo lo que su hija permitió que ocurriera bajo su techo. A finales de mes, Mauricio se había mudado del apartamento. Se rumoreaba que no podía pagar el alquiler sin la ayuda de Lorena, y que ella tampoco estaba en su mejor momento. Después de intentar construirse un futuro a costa mía, ambos habían terminado aislados, sin respaldo ni plan. No hice ningún brindis por eso. No escribí un cierre épico en redes sociales. Simplemente me permití respirar diferente. Empecé a levantar mi casa pieza por pieza. Pinté las paredes que habíamos dejado a medias, volví a tocar la guitarra que guardaba polvo en el armario, y cada mañana me hacía café sin mirar 2 veces hacia la puerta. Ya no esperaba que nadie volviera. Algunas noches aún llegaban pensamientos sueltos, no de tristeza,
sino de aprendizaje. Lo que me rompió no fue solo la traición, sino todo el tiempo que pasé fingiendo que lo nuestro seguía vivo cuando ya estaba podrido por dentro. Pero ahí estaba yo, parado sobre las ruinas, sin necesitar reconstruir lo mismo. Esta vez, sería diferente. Esta vez, todo sería solo mío.